Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo sublimar y personalizar una funda de celular sin cometer errores y paso a paso. Ahora sin más, vamos con el video. Para este video voy a imprimir este diseño. Ya lo tengo elaborado y en la medida que requiero. Pero antes de imprimir, yo les recomiendo que agreguen una nueva capa con brillo al diseño. Esto se lo recomiendo ya que, al ser varias fotografías y tener fondo negro u oscuro, al momento de imprimir los colores se oscurecen un poco más. Y esto es normal, ya que las tintas de sublimación tienen diferentes componentes o químicos que se activan con el calor. Y eso hace que se oscurezca un poco. Por esa razón le recomiendo agregar una capa de brillo, pero solo cuando trabajen con fotografías o fondos muy oscuros. Para agregar esta capa haremos lo siguiente: seleccionaremos la última capa, luego nos vamos más abajo y damos clic al icono que dice crear nueva capa. Esta función nos creará una capa en blanco y sobre ella agregaremos la configuración de brillo. Ahora, lo siguiente es dirigirnos a la barra superior y damos clic en la pestaña de capa y seleccionaremos la opción de nueva capa de ajuste. Al darle clic nos saldrá este cuadro y solo le daremos OK. Ahora nos dirigimos a la derecha y vemos que nos desplegó unas configuraciones de brillo y contraste. Aquí jugaremos con el brillo, dependerá de qué tan oscuro sea su diseño y deberán ajustar el brillo. En mi caso yo le daré en brillo 40 y en contraste le daré -5. El contraste es para aclarar un poco más los detalles de las sombras y así tener una excelente impresión. Lo siguiente será mandar a imprimir nuestro diseño. Presionaremos las teclas Ctrl+P y se nos abrirá este cuadro. En este cuadro tendremos que configurar las opciones para poder tener una excelente impresión. Si no saben cómo configurarlo, aquí arriba les estaré dejando un enlace a un video donde explico a detalle cómo configurar el Photoshop y la impresora. Lo siguiente es darle clic al botón de ajustes de impresión. Al darle clic nos desplegará esta ventana. Esto corresponde a las configuraciones de la impresora. Y si quieren saber cómo configurarlo, anteriormente les dejé un enlace a un video. Ahí les muestro y explico todas las configuraciones que deben realizar. Continuando, ya teniendo configurado la impresora, le damos en aceptar y luego le damos a imprimir. En lo que se termina de imprimir nuestro diseño, les recomiendo que dejen secar la hoja por unos 20 o 30 minutos antes de manipular. Esto lo hacemos para que la tinta se seque y no tengamos problemas al estampar, ya que la tinta al salir de la impresora está fresca o húmeda y si lo manipulamos podemos correr la tinta o estropear el diseño, así que debemos esperar. Ahora vamos a configurar nuestra plancha. Con nuestro equipo apagado ajustaremos la presión. La presión debe ser media alta para que el sublimado quede perfecto. Ya configurada la presión, procederemos a encender nuestro equipo y lo configuraremos a 200 grados Celsius por 90 segundos. Ya pasado el tiempo de secado de nuestro diseño, procederemos a recortar los bordes. Y esto hay que hacerlo siempre que vayan a sublimar, ya sea una taza, gorra, playera, termo, etc. Porque la impresora casi siempre deja pequeños rastros de tinta en los bordes de las hojas y no nos damos cuenta porque el rastro de tinta es mínimo y como al imprimir salen pálidos los colores no nos percatamos. Por esta razón cortaremos los bordes casi al ras del diseño. Ya cortados los bordes, procederemos a ajustarlo a la placa de metal de la funda. Recuerden que antes de colocar el diseño hay que quitar el plástico protector de la placa de metal, ya que si colocamos el diseño con ese plástico no se va a sublimar y aparte ese protector se va a derretir. Para los que se pregunten por qué tiene una placa de metal nuestra funda, esto se debe a que el método de sublimación
tiene que tener un polímero, nuestro producto u objeto a sublimar. Y esta funda es especial para personalizar con este método. Abajo en los comentarios les dejaré un enlace de donde adquirir esta funda. Hay para todo tipo de modelos. Continuando, ajustaremos bien el diseño. Como pueden notar, mi diseño se sale por los lados, y esto se debe a que al imprimir el diseño dejé unos milímetros de más de cada lado, para que al ajustarlo a la placa no quede muy justo y queden espacios en blanco al sublimar. Ya ajustado el diseño y habiendo colocado cinta térmica por varias partes para ajustarlo a la placa, pasaremos a la plancha. Cuando nuestra plancha llegue a los 200 grados, emitirá un sonido, indicando que está preparada para poder usar. Lo siguiente será poner una hoja blanca debajo de la placa a sublimar, y esto lo hacemos porque la hoja del diseño es mayor a la placa. Esto hará que pueda manchar nuestra base, por eso ponemos una hoja debajo. Colocaremos la placa con el diseño y encima colocaremos nuestra tela teflón para que proteja nuestra plancha y el calor sea más uniforme. Ahora bajaremos la plancha y el cronómetro del equipo empezará a correr. Al terminar el tiempo, abriremos la plancha. Tendremos que cerciorarnos que el estampado quedó muy bien, y para ello levantamos una esquina del papel para verificar que el estampado quedó excelente. Y como pueden notar, la hoja tiene rastros de tinta del diseño. Por esta razón colocamos esa hoja debajo de la placa. Ahora procederemos a retirar el papel de la placa. Procuren hacerlo despacio y con calma para no dañar el estampado. Y como pueden notar, así queda nuestra placa ya estampada y con los colores muy nítidos. Solo nos resta colocarlo en la funda. Para ello, quitaremos este protector de papel encerado que tiene la funda. Y esto lo trae para proteger el adhesivo que trae. Ahora colocaremos la placa. Lo ajustamos muy bien para que quede centrado y hacemos presión para que se adhiera el pegamento a la placa. Y es así como queda ya la funda personalizada y lista para entregarse. Y es así como terminamos este video. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a suscribirte y darle like. Así me apoyas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjamelo aquí abajo en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo. Y sobre todo, tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.